El tema es que muchos toman la Pascua de muchas maneras, ¿no es cierto? Lo sabemos, lo vemos, que no es para acusar, pero sí que está el acusador, sí que está el engañador. Ese es el tema de lo que existe en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, ese sí busca ¿qué? Distorsionar lo que Dios dice. No, que el lunes no hay que trabajar, tendríamos que no trabajar, tenés que estar tranquilo, pero nadie quiere trabajar. ¿De qué vas a vivir? Dicen todos los demás, con un poquito de lógica. Sin embargo, el engañador dice, dormir, quedar. Bueno, de la misma manera, la Pascua es distorsionada porque busca distorsionar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y por esa razón hay muchos cuentos de Pascua hoy, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Y es bueno no olvidar y reconocer lo fácil, y esto es para todo creyente de todo este mundo, que es desviarse de la verdad, ¿no es cierto? Ahí en la palabra de Dios, en 1 Samuel 12:10, nos dice, del pueblo de Israel. Y ellos clamaron a Jehová, o sea, les llegó el agua al cuello. Ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová. Y hemos servido a los Baales y a Astarot, dioses puestos por los hombres. Lo mismo que pasa en esta vida, siempre la idolatría estuvo. ¿Sí? ¿Para qué estaban esos dioses? Para hacerles creer que les cumplían sus deseos. Así como los que corren al horóscopo y a todo. ¡Ay, qué me pasará hoy! Si no trabajas, no comés, diría yo. O si no vas a visitar a tu mamá, te perdés la torta que había hecho. No sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo que cada uno ve. Baal era el dios de la lluvia y la agricultura. Y por eso dioses eran llevados a darlo todo. ¿Y qué era una de las principales cosas que pedían esos dioses? El sacrificio. Y cuando digo sacrificio, no el dolorcito. Agarrar a tu hijo y meterlo al fuego. Y así ¿hasta dónde el pecado te puede llegar a atrapar, a llevar? ¿Hasta dónde Satanás llama? Porque él no tiene poder. El poder es que vos le hagas caso a sus palabras. Dios tiene poder más que todas las cosas, pero si nosotros no vemos la palabra de Dios y no las recibimos como de Dios, entonces no vemos el poder de Dios, aunque Dios hace cosas increíbles. Y la diosa Astarot, porque ahí habla de dioses, y es como para englobarlo hay muchísimos dioses, pero para englobar los máximos, ¿no es cierto? Los más, asociada con la sexualidad y la fertilidad. Y allí dice, líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos, y te serviremos. Acá el pueblo de Dios se desvió adorando dioses ajenos y no fue la única vez que lo hicieron. Uno ve esto ahí, pongo este texto, pero tristemente que nosotros miramos al pueblo de Dios como diciendo, pero ellos conociendo tanto a Dios, ¿cómo? Y yo me tengo que preguntar a mí y cada uno de nosotros. Y el peligro, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque el corazón es engañoso, ya lo sabemos, en nuestro corazón hay mucha idolatría, nosotros adoramos muchas cosas y lo peor de todo es que las justificamos. ¡Ay, qué exagerado que sos! Pero vas a hacer todo eso, pero tampoco significa que, ¡ay, pero un día, que esto, pero que aquello! Sí, total, si no importa, bueno. Eso, o sea, y uno que dice, yo no soy un idólatra, pero ¿servimos? ¿A quién servimos? Es lo que quiero decir, ¿sí? Y veamos qué significa esta palabra, hemos servido, como dice allí en 1 Samuel. Esta palabra significa trabajar, servir, dar culto, ejercer. Y servir también significa adorar. O sea, fíjense en todo lo que un ser humano, una persona, porque todos somos pecadores, ahora los que hemos creído en el Señor, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero en nuestro corazón está esa lucha todavía. Y el corazón natural, el que nació de Adán y Eva, hablando del pecado, es esa tendencia que tiene. Y si pensamos en nuestro Dios, cuándo y dónde debemos adorarle, no es solamente en donde, aquí, hoy, como adoramos, no. Es en todo lugar. No es solo por un momento de adoración, sino que nuestra adoración al Señor tiene que ser todo. Estilo de vida. Todo, claro, estilo de vida, pero ¿cuándo?
Todo el tiempo, todo el lugar, todo el rincón. Porque a veces estamos en un lugar y como nos sentimos bien, que está gozoso eso, a lo que a mí me gusta, que no es que esté mal, pero tenemos que saber identificar a qué le estoy dando toda mi vida. ¿A qué estoy adorando? ¿Quién estoy adorando? Servir a Dios es adorarle. En el trabajo, en la casa, en la calle y en la iglesia. En todo lugar, ¿no es cierto? Pero también podemos llegar a estar en casa, en el trabajo, en la calle y no estar adorando a Dios. Porque que sabemos, pero que hacemos, ahí es donde tenemos que detectar las cosas. Porque el saber nos tiene que llevar al hacer. Saber, el recibir la palabra de Dios. Porque si tú trabajas es para honrar a Dios, para recibir un salario, un pago para tus necesidades, para ser generoso y compartir conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, entonces uno está honrando a Dios en su trabajo. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Pero si uno solo trabaja para tener más y más, para llenar gustos, para satisfacer solo deseos carnales, entonces, ¿qué estás adorando? Tu trabajo. ¿Para qué? Tu fuente. ¿Cuál es tu fuente? Porque la fuente tiene que ser Dios. El resto es para cumplir cada área de nuestra vida. Entonces tenemos que detectar si hay idolatría. Recuerden que la idolatría no es el objeto en sí. Hoy yo no tengo ninguna estatua. No es el objeto en sí, sino hacia dónde está inclinado mi corazón. ¿Qué? No, eso no me lo quiten. ¿Se dan cuenta? Si mi corazón está inclinado a Dios, a Él adoramos. Pero si está inclinado a mi trabajo, a mi departamento, a mi casa, a mi auto, a mi familia, estás adorando eso. O sea, eso ocupó todo el lugar. Y eso es idolatría. Eso es un peligro. Y si no estamos adorando a Dios, ¿qué estamos quebrantando? El primer mandamiento. ¿Se dan cuenta del dolor, de lo fuerte que es esto? Dejar de amar a Dios sobre todas las cosas y poner en el lugar de Dios otras cosas. Y si Dios no está primero, ¿quién va a obedecer su palabra? ¿Cómo la vamos a obedecer si no le damos lugar a Él? En segunda de Pedro nos dice allí, siempre cuando decimos Pedro, Pablo, Dios hablando, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Porque por eso está la palabra, está en la Biblia. Porque fue Dios. Y si no, pero ese es Pedro. No, es Pedro. Pero fue guiado por Dios. Lo que dice. Por eso decimos, es palabra de Dios. Y uno dice, no, pero es Pedro el que habla. No. Segunda de Pedro 1:16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, mitos, mentiras, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Testigos oculares. Fueron testigos que realmente dicen, no, yo sé lo que he visto. Yo sé. Ahora, ¿cuáles fábulas, mitos, ficción, fábulas artificiosas? ¿Cuáles? No me digan cuáles, sino cuántas hay en el mundo. ¿Cuántas fábulas artificiosas hay en el mundo, Víctor? Un montón, infinidad. Si empezamos, no puedo seguir hablando de la palabra, ¿no? Porque supera todas esas cosas, ¿no es cierto? Muchas. Ahora, una vez que uno comienza a ver, después esa fábula, ese mito, esa mentira, se mete en el corazón y se convierte en una realidad del que sigue esas cosas. Que podríamos decir en un silencio, así éramos nosotros. ¿Sí o no? Porque ¿Sí? ¿Quién no se dejaba llevar por eso, ¿no es cierto? Con las cintitas, con tantas cosas que uno dice, no, pero no me hace nada. Acércatela. ¡No! Bueno, no sé. ¿Entienden qué fácil puede suceder que algo ocupe el lugar de Dios? Es re fácil. Cuando Dios no es el centro de nuestra adoración y lo son otras cosas, entonces ya Cristo no es Señor. No es Señor de nuestra vida. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, ya siendo hijos de Dios. Porque si permitimos lo que son las corrientes de este mundo, que no es lo que sigue, o sea, el mundo no está siguiendo la palabra de Dios, va en contra de lo que Dios dice, ¿no es cierto? Entonces nos estamos apartando de su palabra y ya no estamos caminando conforme a Dios. ¿Cuánta fiesta pagana hay? Como decía, y acá en 1 Samuel
el pueblo que había sido librado de la esclavitud, y es importante para que nosotros nos veamos, ¿no es cierto? Se estaba olvidando de Dios, se estaban alejando de Dios y comenzaron a servir y adorar ídolos, dioses. Y hoy nosotros los cristianos corremos el mismo peligro con los permitidos. Una palabra que todos conocemos, ¿no es cierto? Corremos el mismo peligro de dejar entrar a la iglesia, dejar entrar a nuestra vida, dejar entrar a nuestro corazón cosas paganas, cosas que no son de Dios. Entonces cada uno tiene que discernir, porque como dije, somos de siempre buscar justificar. Entonces, creo que siempre lo ideal, ¿cuál es lo que no aprendemos? Pensar y después hablar. No aprendemos. Sí. Hablamos y después pensamos, ay, ¿por qué abrí mi boca? Entonces vivimos pidiendo perdón, gracias a Dios, ¿no? Que podemos hacerlo, ¿no? Pero verdaderamente tenemos que tener cuidado, porque eso ¿dónde entra? Entra en el hogar, entra en la casa, entra todo tipo de mal y después no entendemos por qué las cosas están así, por qué pasan tantas cosas, y están queriendo buscar el agua bendita o cosas de esas creencias para tratar de liberar cosas que vos le diste lugar a tu corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario discernir y que el Espíritu Santo nos guíe a qué tenemos que permitir y qué no tenemos que permitir. Porque acá no es una cuestión ya de mandamiento, esto sí, esto no, aunque creo que todos mayormente sabemos. Lo que pasa es que por deslizarnos empezamos a mezclar las cosas y ya quedan grises en el medio, ¿no es cierto? Un ídolo no tiene poder, pero adquiere poder ¿cuándo? Cuando nosotros nos entregamos y pensamos que tiene poder. Y ahí es donde te controla, ahí está el engaño. Ese es el engaño, ¿no es cierto? Por eso el mundo se engaña con la mentira, porque no creen la verdad. No aman la verdad, no conocen la verdad. Pablo dice en 1 Corintios 6:12, seamos sabios en Dios, como dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, o sea, está todo al alcance de la mano, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Fíjense en la palabra que utiliza, dominar, controlar. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde está yendo tu vida? ¿Qué es lo que te está arrastrando? Ninguna cosa, dice allí, ¿no es cierto? Entonces Dios espera obediencia a su palabra, pero nos sucede que no siempre llegamos a entender cuando el Señor nos manda algo decir. Ay, pero ¿qué es lo que me está queriendo decir en su palabra? Somos de tener esas luchas, ¿no es cierto? Pero el Señor a través del Espíritu Santo te va a decir sí, no, mirá, hace esto o aquello, no te dejes dominar por eso que te está apartando de mi palabra. Te lo dice. Lo que pasa es que nosotros, ¿a quién le prestamos oído? Y cuando hago así es el oído del corazón, ¿no? Si bien no oímos con nuestros oídos, ¿no es cierto? Y Pablo dijo, no me dejaré dominar por ninguna. Cuando no hay edificación en nuestra vida, te va a decir, o sea, cuando no hay edificación en lo que estamos viendo, oyendo o haciendo, tendremos falta de crecimiento, tenemos falta de madurar en Dios. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no pasa nada conmigo? ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué las cosas no cambian? Y bueno, uno tiene que examinarse, por eso que es muy importante mirar esto, porque el crecimiento ¿quién lo da? Lo da Dios, no lo va a dar el hecho de que vos vengas acá y estés siempre escuchando la palabra. Está muy bien que venga, porque esperamos que la palabra de Dios, ¿qué es lo que se espera? Que vengan, no, que oigan la palabra y que la palabra de Dios caiga en tu corazón y produzca el fruto que tiene que hacer, ¿no es cierto? El Señor no quiere que hagamos por hacer, sino que quiere que nos deleitemos en su amor, en su gozo. Dice el Salmo 16:11, nos mostrarás la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra y para siempre. Fíjense, o sea, uno habla del amor de Dios, pero Dios está preocupado por tu vida acá, en lo terrenal. Hubiese yo desmayado si no creyere que veré su bondad en la tierra de los vivientes, dice su palabra. Ese versículo cuando yo lo leía, claro, nosotros nos ponemos ahí como que Dios la iglesia y nosotros estamos tan lejos. No, Dios se preocupa por todas las cosas. Hablábamos con la hermana de cuántas cosas Dios, cosas de fiestas, de comida, de nuestra vida que ha hecho, que nos ha añadido mientras nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia.
Bueno, vamos a Lucas 22, donde nos habla de la fiesta de la Pascua. Primero vamos a leer una buena porción para después entrar en este tema. Lucas 22 vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. A ver, ¿alguno quiere leer? ¿Y ahí? ¿O todavía está ahí? Empezar. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro, a Juan, diciendo: Id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quiere que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Hasta ahí, un segundo. Claro. ¿Qué dice ahí? Que vaya a ver. O sea, salgan ahora afuera, pero no hoy domingo, el lunes, y búsquenme en uno que esté trabajando. ¿Qué estoy queriendo decir? Anda a encontrar a uno que esté trabajando. Bueno, ¿por qué les digo esto? Vayan y encuentren un hombre que lleva un cántaro de agua. No era común. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Sí. ¿Dónde fue? Al pozo a buscar agua. Lo común era que eran las mujeres. No, o sea, porque si todos los hombres hacían eso, si todos llevan agua, ¿cómo? ¿Cuál era el hombre? Claro. Para que puedan detectar eso. Seguimos. ¿Seguirle? Seguirle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon las Pascuas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Gracias, hermana. Bueno, entonces sabemos que aquí no fue el inicio de la Pascua. Estamos en el Nuevo Testamento. Sí. Entonces no fue el inicio, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos conocer algo del inicio y cuál fue el propósito de la Pascua y en qué consistía. La Pascua se celebraba por dos razones: por salvación y por liberación. Salvación y liberación. Porque no se puede pensar, ya Cristo me salvó y que eso ya es todo. También vino la liberación de nuestro pecado, y si ya somos salvos, entonces ahora se necesita ¿qué? La purificación, la santificación. ¿Para qué? Para que reflejemos la gloria de Dios a aquellos que aún están cautivos, que hay muchos todavía. Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Presos, atrapados, todos atrapados por el pecado. A eso se refiere, ¿no es cierto? Así que veamos algo del inicio de esta celebración de la Pascua que estuvimos leyendo en Éxodo 12. Dice en el versículo 1 que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Bueno, acá este es un calendario distinto al que usamos hoy. Principio, está hablando de calendario, sí. Principio de los meses, sí, pero es distinto al calendario que hoy tenemos nosotros, porque acá daba inicio al primer mes para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de año simboliza la libertad. Este mes de Aviv, en hebreo significa espiga.
una espiga que comienza a florecer, porque para ellos ahí estaban en primavera. Fíjense en todo, como todo tiene que ver con como todo es obra de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo festejar la primavera hoy los cristianos? No me lo digan, ¿eh? Solo para que vean cómo es la lucha contra lo que es de la carne. Porque ¿está mal que festejen la primavera? Pero claro que no. Pero está mal las cosas que hacen muchos bueno, sabemos a lo que nos referimos, ¿no es cierto? Entonces, si le quitamos la primavera, ¿le duele? Digo así, porque entonces es un ídolo. ¿Entienden? Porque ¿cómo detecto yo algo? Si yo hago algo. No, pero no me saquen eso. No, pero hoy es domingo, viene a la iglesia, les digo, yo entre comillas yo le voy a decir, no, andá y festeja con tus compañeros, porque no es que esté mal. Pero si tu vida es la primavera, todo para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Se entiende lo que queremos decir, ¿no es cierto? Y aquí un comienzo de calendario, hay un comienzo de calendario. ¿Y cuándo fue el segundo comienzo del calendario actual? El primero fue ese, del pueblo de Dios. Y el segundo comienzo del calendario que tenemos hoy, ¿cuándo comenzó? Antes de, después de este calendario que hoy tenemos. ¿Cuándo se inició, sabe? Antes de lo que de dice, Cristo, claro, después de Cristo. ¿Entienden? Porque estamos hablando de dos Pascuas. Una Pascua que significó un calendario, que es el que estuvimos viendo, y ahora estamos hablando de delante y después de Cristo. El otro calendario que tenemos. ¿Sí? En el versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Todo esto era para que no quede nada. No podía quedar nada del cordero. ¿Qué había que hacer? Comérselo todo. Bueno, Jesús, a Cristo, tenemos que comerlo todo. Es recibirlo completo, no las partes que a mí me gustan de él. Yo por ahí me pongo a pensar, ay, cómo alimentó a los peces, ay, cómo le dio busquemos a Jesús para que ore por mi vista. Nada más que por eso. ¿Entienden lo que significa comerlo todo? O sea, querer tener toda la vida que él tuvo. No solamente una parte, querer andar con sandalias, sino realmente querer andar como él anduvo, que es lo que el Señor quiere, ¿no es cierto? Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero era inmolado, sacrificado, el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes. La primera tarde, para tener ustedes alguna información, por supuesto que todo esto es un tema de estudio, que está bueno tenerlo y saberlo, ¿no es cierto? Pero la primera tarde era del mediodía, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Y la segunda era de las 3 hasta las 6 de la tarde. Eso está en Éxodo 12, versículos 5 y 6, y Levítico 23, 5. Bueno, Jesús, el Cordero Perfecto, murió entre las 2 tardes. Sí. O inmediatamente pasada la hora novena, 3 de la tarde, del día 14 Nisan, o el primer mes de los judíos. Versículo 7. Tomarán de la sangre, lo pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, no queda nada. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vestidos, listos para salir, para caminar en la libertad que ahora recibieron. Así estaban. Vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, una vara, ¿no es cierto?, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Tremendo lo que, o sea, ¿quieren palabra de Dios? Esto es palabra de Dios, todo es palabra de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos en la Biblia. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo este pueblo esclavo en Egipto? ¿Saben? Fueron 400 años. 400 años. Dice Hechos capítulo 7, versículo 6, ahí lo pueden ver, y Génesis 15, 13. Ahí habla, dije, Génesis, ¿fue antes o después de lo que pasó? Antes. ¿Se dan cuenta? Y Hechos, ahí habla de los 400 años que estuvieron. ¿Fue Dios culpable de que sucediera eso? ¿De que tuvieran 400 años esclavos en Egipto? Claro que no, ¿no es cierto? Y gracias a todo eso, gracias a esa esclavitud, hoy nosotros podemos ver el propósito de Dios y podemos estar aquí. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que pasaron, que Dios nos mostró a nosotros, que nosotros no pasamos literalmente eso, ni generaciones nuestras, aunque hoy podemos decir que son en nuestra generación, porque somos pueblo de Dios, ¿no? Pero tenemos que, o sea, cuántas cosas nos hace pensar, ¿no es cierto? Todo fue con el propósito de que Dios muestre su poder, para que creyésemos en el Hijo y seamos salvos. La Pascua que vemos en Éxodo 12 era sombra de lo que iba a venir. El Cordero en Éxodo, Jesucristo es el Cordero, ¿cierto? Por eso es que hoy ya nosotros no hacemos sacrificios, ya no rendimos culto a días de fiestas como lo era en el Antiguo Testamento, y esto es importante saberlo. Ahora somos libres en Cristo. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De la misma manera que todo el mundo, todo ser humano es pecador desde Adán, el pueblo judío en tiempos de Jesús se habían olvidado de la esclavitud larga y amarga de Egipto. Ellos pensaron jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús hablaba del pecado. ¿Se dan cuenta? ¿A qué libertad se refiere Jesús? Entonces nosotros podemos seguir a Jesús y ser esclavos del pecado. ¿Cuántos hay que siguen a Jesús siendo esclavos del pecado? Y eso es tremendo, ¿no es cierto? El pueblo entero que salió de Egipto fueron liberados, pero siguió siendo esclavo en su corazón del pecado. Por eso es importante que nosotros veamos eso y nos miremos a nosotros mismos también, ¿no es cierto? Ellos fueron liberados de Egipto, pero en su corazón no. ¿Por qué? Porque murieron. Después murieron ellos. Un camino que duraba 11 días se convirtió en 40 años en el desierto, eso está en Deuteronomio 8:2. ¿Y todo por qué? Por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué nos dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Qué increíble, ¿no es cierto? Habiendo sido libres de tanta opresión, de tanta esclavitud, y después sentirse como que ya no importa, y olvidarse de eso. Esta esclavitud que había, que habla aquí, de la que nos habla, es la ley. Las personas que creen que con sus obras, con lo que hacen, con sus cumplimientos, van a entrar al reino de Dios. Y vemos mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero siguen atados a todas esas obras y no le dan el valor que el Cristo hizo en la cruz, haciéndonos completamente libres. Los judíos pensaban que ellos con sus buenas obras, guardando la Pascua, iban a agradar a Dios. Increíblemente, cuando Jesús está celebrando la Pascua, el mismo pueblo, ¿para qué lo buscaba a Jesús? Para matarlo. Cuando Él vino a dar vida. ¡Qué increíble! Jesús era el Cordero
de salvación. Jesús era la promesa desde el principio. Cuando digo principio, desde Génesis. Siempre estuvo. ¿Sí? ¿Y qué hacían los judíos? Lo buscaban para matarlo. Para que Él no les interrumpa la Pascua. Qué tremendo. Eso pasa cuando se endurece el corazón. Todo lo que tiene que ver con Jesús, queremos sacarlo. Y ya no discernimos espiritualmente. Ellos querían interrumpir la Pascua. A veces uno se cree que está haciendo cosas para Dios y realmente lo que está haciendo es querer sacar a Jesús de su vida. Comparemos las dos Pascuas, Antiguo Testamento y Cristo, nuestra Pascua. En Éxodo 12:5 dice, y el cordero a sacrificar tenía que ser sin defecto. ¿Imaginan? El cordero debía ser de un año, así que durante todo un año, cada día el pastor tenía que ir y verificarlo, o sea, sin defecto, o sea, que no me lo toque, que no se le caiga nada encima. Ustedes piénsenlo, pongámonos en ese lugar, ¿no es cierto? Y este cordero, que no sea ciego, que no sea cojo, que tenga problemas en alguna pata, que no tenga manchas, tenía que ser examinado cuidadosamente. Y yo pienso que encima familia, y familia ya todos son testigos de, ay, no me vas a matar este corderito que amo tanto. O sea, hasta la relación que tenían con el cordero, ¿no es cierto? Pero todo esto simboliza la pureza de Jesús. Porque un animal, si pisó la tierra, ¿a dónde fue su pureza? Pues ya se ensució. ¿Se dan cuenta? La necesidad, ¿no es cierto? Pero todo eso es simbólico, ¿no es cierto? Era para que vean lo que Dios exige, porque todo apuntaba a Jesús. Para que el día que venga Jesús, o sea, como hubo quienes lo vieron, ¿no es cierto? Dijeron, este es el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Pilatos, hablando de ninguna mancha, cuando Pilatos está juzgando a Jesús, en Juan 18:38 y capítulo 19, 4 y 6, 3 veces dice, yo no hallo en él ningún delito. Fíjense lo importante que es, no halló mancha. Cristo era puro, Cristo era santo, es santo. Por eso Jesús es el sacrificio único y perfecto destinado desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que les digo. En Éxodo 12:7 nos dice que la sangre del cordero tenían que ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas. La sangre del cordero está presente desde el principio. Yo vengo hablando mucho del principio. El principio es todo, del Génesis. Génesis significa el principio. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros vemos Adán y Eva, ¿qué fueron ellos? Cubiertos. ¿Con qué? Con pieles. Y no está escrito allí, pero ¿de dónde sacó las pieles? Tuvo que matar a un animal. Así que ya hubo sangre en un animal. Luego vienen los hijos y está la ofrenda de Abel. Y cuando viene dice, ¿y qué le ofreció a Dios Abel? Un cordero. Un cordero. ¿Y quién les habló de eso? Y los padres. Porque ¿por qué le ofreció eso? Cuando nosotros leemos ahí, como todo ser humano normal, dice, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le gusta qué? A Dios que le gusta que no le gusta. ¿Vieron? Como pensamos humanamente y no reconocemos cómo es Dios, ¿no? Pero ya él sabía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Sus padres le contaron seguramente cómo los cubrió Dios. Y esas palabras son importantes. Después vemos a Abraham, el padre de la fe, cuando va a sacrificar a su hijo. Dice que en Génesis 22, versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Ven cómo la fe de Abraham veía lo que es de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque Abraham, ¿de dónde venía? De Ur de los Caldeos. ¿Y que acaso no era común sacrificar niños? Sí. Entonces, ¿que Dios le pide un sacrificio pagano?
¿Ven cómo muchas cosas nosotros no entendemos cuando Dios nos manda a hacer algo? Y decimos, pues si esto es lo que todos hacen, pero Dios vos te mandó a hacerlo, sí. Entonces vos no estás viendo espiritualmente, seguís viendo como el mundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí Abraham recibe un mandato de Dios de sacrificar a su hijo y no dijo que eso es pagano. Y ahí Dios dijo en Génesis 22:12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Se dan cuenta cómo hay una relación espiritual? Cuando nosotros buscamos esa relación con Dios, cómo podemos movernos de acuerdo a lo que Él nos dice y Dios nos va a contestar en todo. Dice Romanos 3:24 hasta el 26. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, nada que nosotros hiciéramos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso, vieron que leímos que, que Él mismo se iba a proveer, como propiciación es cambio, es la víctima, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Qué significa pasado por alto? Pascua. Pasado por alto. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tremenda palabra, ¿no es cierto? Y ahora es la sangre de Jesucristo la que nos libra de la ira de Dios. Ya esa sangre, ese sacrificio fue suficiente. Esa sangre tiene validez para todo aquel que cree. Hebreos 9:13-14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, que era lo que tenían que hacer antes, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué hago lo que tengo que hacer? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta de lo que yo miro esto y me pongo a pensar, qué inutilidad de servir a un ídolo? Qué maravilloso servir a Dios, a un Dios vivo, no a algo que estás esperando algo, cuando en Dios tenés todo. Increíble. Si hoy como cristianos nosotros pecamos, porque pecamos, ¿no es cierto? No porque queremos, pero pecamos. Reconocemos, nos arrepentimos, nos perdona. Por la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Lo que nos dice 1 Juan 1:9, ¿no es cierto? En el versículo 12, Dios dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Cuando hablamos de Egipto, sabemos que simboliza el mundo, ¿sí? Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Esto es el juicio de Dios, esto es la ira de Dios. Y así Dios pasó por alto, lo que dice el versículo 7, los hogares de los israelitas que cubrieron los postes y dintel de las casas con la sangre del cordero. Pasó por alto. La sangre del cordero fue derramada en la puerta. Jesús derramó su sangre en la cruz, en un madero. Jesús es la entrada a la salvación. Jesús dijo, yo soy, en Juan 19 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará pasto, encontrará alimento espiritual. Y encontrará alimento de vida eterna, porque el alimento espiritual de Dios es vida eterna. Pero el pueblo de Dios no vio eso, porque estaban envanecidos. Sus corazones estaban cerrados, endurecidos. Ahora, por la sangre, porque la sangre estaba en el dintel, arriba, y estaba en los marcos y no estaba en el piso. Bueno, el libro de Hebreos 10 nos habla de no pisar al Hijo de Dios.
El versículo 26 dice, si seguimos pecando a propósito, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Ritos de antes? Si Él ya lo hizo por todo, ¿no es cierto? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda? Versículo 27. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Éxodo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Levadura, todos conocemos lo que es la levadura. A todos hemos comido pizza. Bueno, todos lo conocemos. Que es una sustancia que fermenta. Vamos a decirlo de otra manera, que infla. ¿Sí? Fermenta, infla. Es algo que se agrega. El mandato de Dios de comer panes sin levadura, sobre todo, significó no agregar nada. Nada. Que sin levadura es suficiente. La pregunta es, ¿necesitamos agregar algo a la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender. Jesús dijo en Mateo 16:6. Mateo, sus discípulos, los fariseos, el pueblo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Allí los discípulos están todos confundidos y pensaban a que se referiría al pan que horneaban. No sé. Y Jesús en el versículo 11 le dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no se les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Las enseñanzas que ellos daban. ¿Se dan cuenta? Jesús advirtió que así como una pequeña cantidad de levadura hace que la masa se expanda, se extienda, sea alterada, el pecado va a crecer gradualmente, va a llevar a uno mayor, va a traer problemas de carácter que van a ser cada día más profundos, ¿no es cierto? Y no solo en una persona, sino que va a abundar a toda la masa, a todo un grupo, ¿no es cierto? Por eso la palabra de Dios es pura, es suficiente. Entonces nosotros podemos afectar la palabra de Dios, sí, en cómo vivimos. El pecado mancha la palabra de Dios, o sea, porque ya no es la palabra de Dios. Es como, si yo cambio lo que dice la palabra de Dios en el escrito, en lo que digo, es una cosa, pero si mi vida vive conforme a lo que Dios dice, entonces, ¿qué estoy mostrando yo? Una vida adulterada, se podría decir, ¿no es cierto? La palabra es, nosotros no vamos a cambiar la palabra así, lo que nosotros estamos haciendo es no transmitiendo lo que dice la palabra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por eso que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, como les decía, en 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 8, nos dice algo que lo podemos leer todo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos está diciendo hoy? Lo que nos está pidiendo, lo que Dios espera de nosotros. Su palabra es, pero ¿qué espera de nosotros el Señor? En el versículo 17 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Sí? Simboliza como los que vivían bajo la ley, que pensaban que la cumplían, pero que eso no agradaba a Dios. Para que seáis nueva masa. Y es lo que Cristo hizo en nosotros, nos convirtió en nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué dice como sois? Porque ya somos algo, ya somos nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué dice ya fue?
y hay que hacerla nuevamente, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8, así que celebremos la fiesta. Pregunto, ¿cómo? Porque esto es como dije al principio, que hoy nosotros los cristianos corremos el peligro, como pueblo de Dios, ¿con qué corremos peligro? Con los permitidos. No, pero no seamos exagerados. No, pero no es para tanto. No, pero ya voy a ir. No, pero yo tendría que... Sí, yo sé que tendría que hacer. O sea, las cosas que Dios nos dice, que el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos alega celosamente, está deseando. Y nosotros estamos luchando contra Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos obedeciendo, sobre qué estamos corriendo, hacia dónde se dirigen nuestros pies, nuestros pasos, ¿no es cierto? Celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Y acá la vieja levadura, los ritos, las costumbres, las fiestas, las que tenían validez en el Antiguo Testamento. Y algunos dicen, no, entra a la iglesia. No vamos a poner a hablar de lo que hacen unos al otro. Tenemos que conocer la palabra de Dios y vivir conforme a lo que Dios dice. Pero hay gente que sigue viviendo en cosas del Antiguo Testamento. Y hablo del Antiguo Testamento de la ley, pero en la vida del mundo, estamos en un mundo, también se pegan cosas parecidas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no es cierto? Todas esas cosas ya no tienen validez después de la cruz, ¿no es cierto? Porque Cristo es nuestra Pascua. Y si Cristo es nuestra Pascua, ¿en qué fecha celebramos? Si Cristo es nuestra Pascua, ¿en qué fecha celebramos? Sí. Todos los días, todos los años, todos los meses, todo segundo. Si Cristo es nuestra Pascua, ¿no es cierto? Podemos decir, lo que estamos en Cristo, nueva masa, somos. No nueva criatura, nueva masa somos. Por eso lo dije de esa manera. ¿No? Yo pensaba, cuando miraba lo de la masa, digo, nueva masa somos. El que está en Cristo, nueva masa es. Nueva masa. Le cambié el significado, ¿no es cierto? Pero no con levadura de malicia y de maldad, dice allí, ¿no es cierto? Qué interesante, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sentimientos de maldad, hipocresía, engaño. Eso es lo que significa. Jesús dijo en Mateo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio, blasfemia. Levadura de malicia y maldad. Malicia se refiere básicamente a los malos pensamientos, intenciones, mal deseo, deseo de herir, maldad, depravación, maldad que no se avergüenza de quebrantar leyes. Fíjense qué importante que es. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice cómo Dios nos habla y tenemos que tomar la decisión nosotros. Desechar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dios? Ay, Señor, sacame. No, sacalo vos. Yo ya te dije lo que tenés que sacar. Él te va a decir qué y vos tenés que hacerlo. Si no con panes sin levadura, dice 1 Corintios 5:8. Si no con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí está lo contrario. Malicia, lo opuesto a sinceridad. Maldad, lo opuesto a verdad. ¿Bien? Cuando somos nueva masa, que estamos en Cristo, tenemos la verdad en nuestro corazón y hay sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? Pureza. Pureza. ¿Sí? Veamos lo que dijo Pablo en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, no en mi casa, no en la iglesia, no en mi trabajo, en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo se conducía él? ¿Cuál era su testimonio? Una conciencia con sencillez, sinceridad de Dios, y no porque, viste, para que nos vea. No con sabiduría. El mundo cuando uno trata de dibujarse, no llega a la esquina.
Uno tiene que ser como el Señor, ¿sí? Así que, ¿cómo vamos a celebrar? Todos los días vamos a celebrar sin levadura, en sinceridad y verdad. Sinceros de corazón y con la verdad pura en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Y esto va a producir en nosotros el deseo del corazón de Dios, ¿de qué? De estudiar la palabra, de amar su palabra, meditar en su palabra, masa nueva. Como dijo el Señor en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena masa, en buena tierra, ¿no? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y van a dar fruto con perseverancia. Ay, ¿qué pasa conmigo que no crezco? Ay, ¿qué pasa conmigo que no maduro? ¿Ven cómo tenemos la respuesta de Dios? Y no solo da fruto, sino que va a ir purificando su corazón. Que esa es la parte más importante por todo lo que venimos viendo. Y entonces cuando alguien te quiera alentar y ay, ¿viste aquel? No sé cómo hace, mirá la casa que tiene, mirá el auto que tiene, y te quiere llevar, entonces vos te vas a mirar el corazón del otro, te vas a doler por él, te vas a poner contento y vas a decir, ¿cómo Dios cambió mi corazón? Voy a orar por él para que Dios lo ayude a cambiar su corazón. Porque se deja llevar por las cosas que no son. Cuando uno tiene que estar contento con lo que tenemos, felices, tenga mucho, tenga poco, no tenga nada. Si tengo a Cristo lo tengo todo. Y no es una frasecita, es un vivir, es una realidad. ¿Qué más dice? Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hierbas amargas. Tiene el simbolismo, que no se olvide, de la amargura, dolor que pasaron en Egipto. Comer el cordero con hierbas amargas nos muestra cómo la Pascua es tener memoria de lo que hizo por nosotros, de nuestra liberación. Estábamos camino ¿a dónde? A un lugar de fuego eterno, con un constante dolor, o sea, más que esa liberación. Y Cristo se interpuso entre nosotros y Dios para que hoy nosotros digamos, soy salvo, y no por lo que yo hago, sino porque Cristo lo hizo por mí y me liberó de la esclavitud y del pecado. ¿Y saben qué hace el pecado? Porque cuando el pueblo de Dios había sido liberado y siendo sustentado por Dios en el desierto, sabemos muy bien la historia, ¿no es cierto? El número 11:4 que dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Y ahí viene la parte triste, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No, pero yo oré, yo tengo la Biblia ahí, pero mirá cómo estoy. Ojalá mi vida hubiese sido como antes, que tenía de todo. O como otro me dijo a la inversa, yo antes tenía la heladera llena de todo. Y me contó sus malos caminos. Desde que conocí al Señor, mi heladera no tiene nada, porque dice, de lo que tenía en la heladera, los perros comían asado. Así me decía. Dice, hoy dice, no tengo eso, pero conocí al Señor. Prefiero tener la heladera vacía. Fíjense en qué maravilloso, ¿no es cierto? Y hoy, ¿cuántos cristianos necesitamos comer hierbas amargas? Porque algunos toman como buenos recuerdos lo que vivían antes en el mundo, siendo que todo lo que hicimos antes, aún nuestras buenas obras, ofendían a Dios. Y lo sabemos muy bien. Qué triste que es eso, ¿no es cierto? Pero la misericordia de Dios es tan grande que no solo hizo esto por su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que escogió, sino que es Dios de todo pueblo, raza, tribu y nación. Y esto lo vemos en el Éxodo 12, vamos abajo, versículo 48. Dice, mas si algún extranjero, o sea, no judío, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. La circuncisión es símbolo de pureza para entrar y pertenecer al pueblo de Dios. Dice, y entonces la celebrará. Y acá vemos como ya estábamos incluidos dentro del plan de Dios, porque nosotros no somos
del pueblo de Israel, no somos judíos, ¿sí? Hablando de lo literal, ¿no es cierto? Y dice, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahí pone los dos extremos. Esto quiere decir que ninguno que no haya nacido de nuevo tiene parte en la Pascua, aquel que no haya recibido a Cristo en su vida, en su corazón, que no se haya arrepentido, que no se haya vuelto a Dios, no se ha purificado con la sangre de Cristo, la cual, porque Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Versículo 49. La misma ley será para el natural. O sea, está hablando, los que nazcan acá, de Israel, los israelitas que vayan naciendo, y para el extranjero que habitar entre nosotros. Y Pablo nos recuerda esto a nosotros en Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, esos somos nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, el hecho literal de cómo se hacía la circuncisión. ¿Sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la parte importante, porque muchas veces nosotros decimos, sí por Jesús, sí por Jesús. No olvidemos la sangre de Cristo, porque de eso estamos hablando de la Pascua, de la sangre del Cordero, de la sangre rociada, y esto no es un tema de mostrar un video con dibujitos, sino una verdad hecha, un mandato de Dios, un propósito de Dios, una entrega del Hijo de Dios por todos nosotros. Lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, aunque la salvación no depende de Dios, sino que es la decisión de cada uno. Los que ya tenemos el conocimiento de la verdad tiene que estar ¿dónde? Arraigada en nuestro corazón, con corazón puro y sincero. Tiene que ser. Y tenemos que aprovechar la Pascua, ¿para qué? Para corregir y preguntarnos, ¿cómo estamos celebrando la Pascua? ¿Qué tipo de masa sois? O sea, sois, pero limpiados de la vieja levadura, ¿no es cierto? Entonces recuerden que nosotros estamos en un mundo lleno de mucho paganismo y como sabemos de demasiadas creencias e idolatría. Todo se resume con idolatría. Y lo que parece un poco puede llevarte a mucha distancia de aquel que murió para librarte de la esclavitud del pecado. Juan 1:29 Jesús dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cargó sobre sí mismo. Y dice el pecado, no los pecados, sino el pecado porque existió desde el principio, el pecado o sea, la semilla, el principio, todo. Entonces, ¿cómo estamos mostrando a Cristo en nosotros y al mundo por el cual Jesús, el Cordero de Dios, se entregó, se sacrificó? ¿Será importante nuestro testimonio? Termino leyendo Apocalipsis 12, del versículo 10 al 12. Esto nos tiene que alegrar y preocupar. Entonces oí una gran voz en el cielo. Estamos leyendo Apocalipsis, recuerden, el último libro de la Biblia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de seguir mirando a Cristo y no mirar el mundo? Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ni nos damos cuenta de toda la salvación que tenemos, de lo que Dios nos ha salvado. Que en realidad cuando nosotros es como si vos decís que sol y me pongo bajo de un árbol y decís acá estoy cubierto, lo que pueda pasar fuera no importa. Bueno, se te puede caer el árbol, bueno, este no se cae. Cristo es la roca de nuestra salvación, sobre quien está toda nuestra vida fundada. ¿Se dan cuenta lo importante, el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Y cómo no buscar nosotros desechar y apartar y ni un poco de esto ni un poco de aquello de nuestra vida? Que todo sea